Hola con todos, soy Denise Cristina Cedeño Estrada, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la carrera Trabajo Social. Hoy les voy a hablar del tema técnicas cualitativas para la evaluación en contexto rural. Es un enfoque indispensable para comprender de manera profunda las dinámicas sociales, económicas, culturales y ambientales que caracterizan a las comunidades rurales. En lugares como Río Chico, en la Balsita, donde la vida cotidiana está estrechamente vinculada al territorio, la naturaleza, las prácticas productivas y la cultura local, las técnicas cualitativas se convierten en herramientas claves. Estas técnicas nos permiten acercarnos a las voces de la comunidad, conocer sus percepciones, escuchar sus problemáticas y comprender cómo viven realmente las personas. Su uso es fundamental para la intervención social, la planificación de proyectos, la evaluación de políticas y el diseño de acciones que promuevan un desarrollo rural sostenible. ¿Qué son las técnicas cualitativas? Las técnicas cualitativas son métodos de investigación que buscan comprender la realidad desde la perspectiva de las personas. A diferencia de los métodos cuantitativos que se enfocan en números y en estadísticas, las técnicas cualitativas se centran en interpretar significado, percepciones, emociones, valores, creencias, relaciones y experiencias humanas. Son especialmente útiles para el campo rural porque permiten analizar la vida comunitaria desde dentro, respetando la cultura y el conocimiento local. Las principales técnicas cualitativas en contextos rurales. Tenemos en las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales, la observación participante y los estudios de casos. En las entrevistas semiestructuradas nos dice que permiten entablar un diálogo abierto con los pobladores. El entrevistador utiliza una guía de preguntas, pero deja espacio para que las personas se expresen libremente. Se pueden abordar temas como prácticas agrícolas, acceso a servicios, organización comunitaria, percepciones sobre los programas de desarrollo. Por ejemplo, entrevistar a agricultores de Río Chico sobre cómo el cambio climático ha afectado los ciclos agrícolas y la disponibilidad de agua. En los grupos focales se reúnen de 6 a 12 personas para conversar sobre un tema específico. Se promueve el debate, el intercambio de ideas y la identificación de problemas comunes. Es útil para conocer opiniones colectivas, como por ejemplo, realizar un grupo focal con mujeres de la Balsita para analizar las dificultades en el acceso al agua potable, la salud o el cuidado de sus hijos. En la observación del participante, nos dice que el investigador se involucra en las actividades comunitarias, observa directamente cómo las personas trabajan, se organizan y se relacionan. Y así permiten comprender las prácticas que a veces no se mencionan en entrevistas porque no se dan por sentadas. Como por ejemplo, acompañar a pescadores o agricultores durante una jornada de trabajo para entender su relación con el río, la tierra o sus herramientas tradicionales. En el estudio de caso se analiza a profundidad una comunidad, organización, familia o proyecto que permite identificar los resultados, impactos y lecciones aprendidas. Como por ejemplo, realizar un estudio de caso sobre los efectos de programas de las viviendas rurales en la Balsita, como mejoró la calidad de vida o cómo los materiales fueron adecuados al clima o se respetó el estilo de vida de la comunidad. Las explicaciones de prácticas en el contexto rural. Tenemos 4 aplicaciones, como son la evaluación del proyecto de desarrollo rural. Nos dice que las técnicas cualitativas permiten evaluar si los proyectos realmente están generando beneficios o si deben de ser ajustados, como por ejemplo, mediante entrevistas, observación, evaluar un proyecto de huerto familiar, como
Como ejemplo, las familias adoptan las nuevas técnicas, tienen acceso al agua necesaria o han mejorado su alimentación. Los programas de salud permiten identificar barreras culturales, económicas, geográficas que afectan al acceso a la salud, como por ejemplo usar grupos focales en Río Chico para entender por qué algunas familias no acuden a controles médicos, porque existen desconfianza hacia ciertos personales de salud o qué mitos circulan sobre enfermedades. En políticas de vivienda rural, los estudios de caso ayudan a evaluar la pertinencia de los programas de vivienda en zonas rurales, como por ejemplo, analizar si las viviendas construidas son frescas, resistentes a la humedad o adecuadas al tamaño de las familias. También si respetan las prácticas culturales como cocinar con leña o criar animales cerca del hogar. Y la iniciativa medioambiental dice que la observación participante de las entrevistas permiten entender cómo la comunidad cuida, usa o transforma su entorno natural, como por ejemplo observar prácticas como el río artesanal, la rotación de cultivos, el uso del bosque y el almacenamiento de agua en épocas de sequía. Los aportes en diferentes dimensiones. Las técnicas cualitativas aportan información valiosa en cuatro dimensiones, como tenemos la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión demográfica y la dimensión ambiental. En la dimensión social permiten identificar problemáticas desde la voz de la comunidad, comprender relaciones familiares, roles de género, liderazgo y forma de organización, conocer prácticas tradicionales como mingas, trueques y festividades. En la dimensión económica nos ayudan a analizar estrategias de subsistencia y producción familiar, comprender cómo se generan ingresos y cómo se distribuyen, evaluar el impacto económico de proyectos agrícolas, turísticos o artesanales. En la dimensión demográfica facilitan entender procesos de migración de jóvenes que se van a la ciudad, analizar el envejecimiento de la población y ver cómo estos cambios influyen en la productividad y en la dinámica familiar. Y como por último, en la dimensión ambiental, nos permiten conocer prácticas tradicionales de uso de agua, de la tierra y del bosque. Interpretar cómo la comunidad percibe problemas como la sequía, la erosión o la contaminación. Identificar saberes ancestrales que pueden aportar a la conservación ambiental. Como conclusión, para finalizar, podemos decir que las técnicas cualitativas son esenciales para la evaluación de los contextos rurales, porque nos permiten comprender no solo los hechos, sino los significados y emociones que hay detrás de ellos. Y son útiles porque recogen la voz auténtica de la comunidad, mejoran la calidad de los proyectos sociales y productivos, permiten diseñar políticas más adecuadas y justas, facilitan entender la complejidad social, económica y ambiental de territorios como por ejemplo tenemos el de Río Chico a La Valchita. En resumen, estas técnicas permiten un diagnóstico más humano, profundo y realista, orientando a mejorar la vida de los familiares, de las familias rurales y a promover un desarrollo verdaderamente sostenible. Muchas gracias.